Teresa Muñoz Cortés, coordinadora de la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Anáhuac Jalapa. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso. Buenos días a todos. En esta ocasión nos encontramos en la mesa número 4, titulada Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el quinto encuentro universitario del Transformando 30 años de integración regional. Bueno, en esta mesa vamos a tener unos 15 minutos aproximadamente para la exposición de cada uno de ustedes. Unos 5 minutos antes les haré una seña para que sepan que ya tenemos que empezar a concluir. Bueno, nuestra primera ponencia es el bilateralismo o unilateralismo dentro del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El caso del Canada's New Green Deal. En esta ocasión lo presenta Osvaldo Sánchez Leiva, quien es estudiante del quinto semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos desde noviembre del año 2022. Actualmente se desempeña como coordinador general de logística y página web. Osvaldo, tienes todo el mundo. Gracias, muy buenos días. Antes de empezar, me gustaría agradecerle al Observatorio de la Relación Nacional México-Estados Unidos y a la Universidad Veracruzana por hacer este evento posible. El día de hoy les presento mi ponencia que se llama Trilateralismo, Unilateralismo dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el caso del Canadá New Green Deal. La presentación consta básicamente de una introducción en la cual vemos el planteamiento del problema, la pregunta de investigación y el objetivo general, para pasar con unas cuestiones técnicas sobre el tratado, ciertos artículos que nos van a definir qué entendemos como cooperación, qué entendemos como sociedad civil y por supuesto qué entendemos de soberanía dentro de este tratado. Consecuentemente iremos a un contexto político-ambiental en el marco de la renegociación de cada uno de los países de Estados Unidos, de México y de Canadá. Este último porque es nuestro caso de estudio, el Canadá New Green Deal, que es, vamos a definir qué es, de qué se trata, en qué consiste y si va en concordancia con el TEMEC o en contra de él. Finalmente, Canadá, ¿qué postura toma dentro de esta situación y las conclusiones y fuentes de consumo? Esta ponencia, el argumento principal se da porque el TEMEC incluye un capítulo 24 que es de medio ambiente, pero no dejemos de vista que dentro de este tratado es un tratado de libre comercio, por lo cual solamente si nos vamos a la definición más básica, un tratado de libre comercio de la balanza y la integración, vamos a ver que lo importante de un tratado de libre comercio es la eliminación de barreras comerciales, arancelarias y no arancelarias, y a pesar de esto va a tomar en cuenta situaciones de medio ambiente y qué tanto realmente responde al medio ambiente o solamente lo toma para pregonar estos discursos de libre comercio y mercado, y justamente cómo cobra importancia la sociedad civil para contrarrestar estas lógicas que no necesariamente responden a la población que es siempre la más afectada en temas medioambientales. Para esto, la pregunta de investigación es ¿cuál enfoque resulta más efectivo para abordar los desafíos ambientales en América del Norte? ¿La cooperación a través del TEMEC o las iniciativas nacionales de la sociedad civil, como el Canadá New Green Deal, para entender cuáles son las áreas de oportunidad en materia ambiental de la región a través de la sociedad civil, en este caso canadiense? El TEMEC, para entender cómo se entiende la cooperación dentro de este tratado, se tiene el artículo 24.2, párrafo segundo, el cual nos dice que los objetivos de este capítulo son promover políticas y prácticas comerciales y ambientales que se apoyen mutuamente para promover altos niveles de protección ambiental y una aplicación efectiva de leyes ambientales, mejorar las competencias de las partes para abordar asuntos ambientales relacionados con el comercio.
siempre está este aspecto importante recalcado en cada una de las partes del capítulo 24, donde el medio ambiente va a estar subordinado al comercio. Hablando un poco de la sociedad civil, únicamente nos menciona al principio sobre los pueblos indígenas, en el artículo 24.2, párrafo cuarto, donde se reconoce el papel importante del bienestar económico, social y cultural de los pueblos indígenas, el papel que juega el medio ambiente. No necesariamente dando a entender que es importante la protección de los pueblos indígenas para preservarlos, no que tienen derecho a estar dentro de. Y bueno, justamente el problema de este tratado, más que cooperación, tiene una cláusula importante en el artículo 24.3, párrafo primero, que nos dice que las partes reconocen el derecho soberano de cada parte a establecer sus propios niveles de protección ambiental y sus propias prioridades ambientales, así como establecer, adoptar o modificar sus leyes y políticas ambientales consecuentemente. Y da reforzada en el artículo 22.2, párrafo tercero, que nos dice que teniendo en cuenta sus respectivas prioridades y sus contextos nacionales, las partes reconocen una mayor cooperación para proteger y conservar el medio ambiente. Esto quiere decir que antes del tratado está el interés nacional de cada nación, al menos en cuestión ambiental. Es por eso que cuando se renegocia el TELECAN en el año 2019, hay una gran contradicción entre cada uno de los países. Estados Unidos, por su parte, si bien había aceptado entrar en los acuerdos de París del año 2015 con Barack Obama, es la llegada de Donald Trump y en 2020 él decide retirar a los Estados Unidos de este acuerdo, solamente 5 años después. Y un año después, Joe Biden decide reintegrar a los Estados Unidos dentro de este acuerdo. Por lo cual, en Estados Unidos no es una prioridad el medio ambiente como política internacional y que además no quiere tomar el liderazgo de este tópico en el mundo internacional. Por su parte, México tiene la peculiaridad de estar en una región que se considera desarrollada, pero cuando es 1994 y decide entrar al TELECAN, no necesariamente tenía el Estado de Derecho suficiente para conseguir esa confianza internacional. Entonces, lo que se busca en México en ese momento es la institucionalización y legislación del medio ambiente. Desde 1993 se han publicado 20 leyes y normas mexicanas buscando la protección medioambiental. No es casualidad que en 1924 apenas se haya fundado la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y también hay distintas leyes que existen: ley federal de responsabilidad ambiental, ley general de cambio climático, pero hay que preguntarse si realmente una reglación de este tópico es mejor la prohibición, y si realmente en México se está respondiendo a estas lógicas, porque el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fue marcado por la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, que no son considerados proyectos socialmente sustentables. Y en Canadá, lo peculiar es que en el 2019 hubo elecciones, si bien existen los partidos hegemónicos en Canadá, que es el Partido Republicano y el Nuevo Partido Democrático, los partidos minoritarios juegan un papel importante para entender cuáles son algunas preocupaciones del sector canadiense, y el Partido Verde de Canadá en su momento fue el partido minoritario con mayor porcentaje de votos, el 55% de la votación, y que si bien el Partido Verde solamente se ubica en proponer políticas medioambientales, no se preocupa por política exterior, por migración, no. Ese es su papel. Y justamente al haber interés del votante, los partidos hegemónicos tienen que implementarlo dentro de sus políticas. Y bueno, entonces, ¿qué sucede dentro del Canadá New Green Deal? Este es una iniciativa de la sociedad civil, porque en Canadá también se tienen problemas medioambientales, como incendios forestales, inundaciones, calores extremos, y los científicos, sindicatos, trabajadores, estudiantes, jóvenes, deciden unirse para hacer una nueva propuesta fuera de lo que sería del Estado. Entonces, nos proponen dos vertientes, que son las Green Lines, son las cuestiones que deberían de ser tomadas en cuenta para un tratado verde real, no sé si en soberanía indígena, que reconocer derechos y títulos indígenas, economía y gobierno, que son políticas para que la temperatura nacional no sea 5 grados, creación de empleos verdes, subsidios a tecnologías verdes, sindicalización y derechos de trabajadores,
infraestructura verde que sea al 100% renovable, que haya transporte público sustentable y accesible, incentivos a la creación local de energías renovables, y justicia social, que se centre en comunidades marginales que tengan accesos legislativos, porque al ser un país tan grande, no existe una centralización de los servicios, existen comunidades indígenas que viven en las periferias y que también dependen de energías no renovables, como dicen. Las red lines son aquellas cuestiones que sí se toman en cuenta ya en tratados como el Acuerdo de París, el Acuerdo de Tokio, el propio TEMEC, y que no son esenciales, pero se siguen reproduciendo como si fuera la única solución para afrontar el problema medioambiental, el cambio de energías fósiles a renovables, la protección de biodiversidad o naturaleza, que tiene una gran contradicción porque no se tiene la idea de que hay que salvar la especie en ecosistemas, cuando es al revés, porque dentro del ecosistema vive la especie y la especie, si bien puede sobrevivir en cautiverio y demás, no es lo mismo. El ecosistema también es importante, genera el oxígeno y demás. También la cuestión de plásticos, que no es la idea de reutilizarlos, sino de eliminarlos completamente. Y la democracia, esta falsa idea de que en un sistema democrático vamos a tener igualdad de derechos, cosa que no necesariamente es verdad. Y bueno, el TEMEC, ¿cómo se posiciona ante un tratado que viene, un acuerdo que viene desde la sociedad civil? El TEMEC en generalidad, en su capítulo 24 habla de capa de ozono, medio ambiente por contaminación de buques, contaminación atmosférica, calidad del aire, reducción de basura, comercio ilícito, diversidad biológica. Pero ¿qué pasa? Que cada una de estas secciones cuenta con casi el mismo discurso, que es cómo se manejan los recursos para desarrollo económico, social, sin necesariamente definir qué es un desarrollo económico, qué es un desarrollo social, para quién. Entonces, esta lógica, ¿a quién responde? O sea, Canadá, ¿en qué lugar está? Al considerarse un país esencialmente verde, está lleno de contradicciones, porque dentro de Canadá existe una importante industria que es la extracción e importación de energía, que a pesar de que en Canadá, dentro de Canadá, el 60% de la energía es hidroeléctrica, esto no quiere decir que no dependan económicamente de prácticas no sustentables. Pues la extracción e importación de energía representa, en el año 2020 representó 313 billones de dólares, y de esta producción el 48% iba hacia los Estados Unidos, y esto colocó a Canadá en el cuarto productor mundial de petróleo y el tercero en reservas, con 171 billones de barriles. Esto quiere, incluso las propias carreteras de Canadá están construidas hacia el sur para que vayan conectadas directas a Estados Unidos. Entonces, esto no rompe la lógica del TEMEC, porque busca esta cooperación dentro de lo comercial, sin necesidad de definir qué es sustentable, ni siquiera se compromete con ningún acuerdo, solamente menciona que se van a respetar aquellos que estén suscritos cada país, que cada uno está en su libre decisión de salirse o no, de implementarlo o no. Entonces, dentro del medio ambiente, dentro del TEMEC se relega, el medio ambiente se subordina hacia lo económico, hacia la producción, cómo manejar los recursos naturales para el desarrollo económico. Y justamente la crítica que se realiza dentro del Canadá Green Deal es que no considera la parte poblacional, la parte humana, que es importante. O sea, nos dicen, la sociedad canadiense, a pesar de solamente representar 0.5% de la población a nivel mundial, está preocupada, porque es un país tan grande, el segundo más grande en extensión territorial en el mundo, y nos dicen, tenemos incendios, tenemos inundaciones, hay unos calores insoportables. ¿Cómo es posible que al ser un país tan verde tengamos que sufrir consecuencias? Donde se empieza a internacionalizar el problema. No son, a pesar de que Canadá tiene sus políticas verdes, no están exentos de, y la sociedad se empieza a preocupar, se empieza a cuestionar si realmente el proceso que se sigue actualmente es el adecuado para solucionar los problemas o no. Es que dentro del TEMEC, las lógicas comerciales están ahí, la cooperación comercial sucede, pero dentro del marco del medio ambiente,
no hay una regulación hacia políticas de protección de ecosistemas que sean unificadas dentro de los tres países, sino que simplemente se ubican en cómo regular el comercio, porque todo responde a la lógica de capital de la producción de los recursos naturales que tienen ciertos países, el caso de México, por ejemplo, y que necesitan tener la garantía de que este comercio no se va a ver afectado a pesar de que existen estas problemáticas. Incluso no es hasta 1992, en la primera gran cumbre de la Tierra del Río, que se empieza a hablar realmente del tema medioambiental. Eso no tiene mucho tiempo. Y se empiezan a incluir estos tratados. Se implementaron en 1994 el Telecán, que ya hablaba del medio ambiente, pero no necesariamente en un capítulo específico. Y entonces empiezan a instrumentalizar el medio ambiente para asegurar la libertad económica y que no necesariamente tenga que poner en peligro los intereses nacionales, porque existe una interdependencia real entre los tres estados, pero que la voz mandante la tiene los Estados Unidos dentro de la región. Muchas gracias, Osvaldo. Las preguntas las dejamos al final, así que vayan anotando para que no se les olviden. Y bueno, continuamos con nuestra segunda ponencia, la cual tiene como título Sostenibilidad transfronteriza, retos ambientales y oportunidades. Lo presentan Eduardo Martínez Hernández Salcedo y Joanny Jimena López. Eduardo es actualmente estudiante de la licenciatura de Relaciones Internacionales y algunos de los temas de interés que tiene son todos aquellos relacionados con el medio ambiente, la geopolítica y los tratados internacionales que se realizan entre los diversos estados. Joanny Jimena es auxiliar técnica de contabilidad en la Escuela Nacional Preparatoria número 9, Pedro de Alba. Actualmente es estudiante del tercer semestre de la licenciatura de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Temas de interés son el derecho constitucional y el derecho internacional público. Cuenta con diversos cursos y certificaciones en enseñanza legislativa por la ONG Impulso Ciudadano y Quiberno. Cursos de capacitación en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM. Se ha desempeñado como estudiante presidiendo la Comisión de Relaciones Exteriores y posteriormente como facilitadora en el taller legislativo para las juventudes 10 México. De igual manera, en la estrategia de software japonés, las proyecciones políticas, económicas y sociales para el 2024 por la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Ha participado en la capacitación de estudiantes universitarios con Morena y en el Encuentro Legislativo Universitario 2023, además de cursar la capacitación en gobiernos locales como actores internacionales por la UNAM. Asimismo, participó con la comunidad Empowerment en el área STEAM, brindando clases de robótica a niñas de entre 5 y 18 años en casa hogar. Se ha destacado en los modelos de Naciones Unidas como delegada, participando en IGNIM, MUNEMPUR y 2022 y CERMUN, donde obtuvo una mención honorífica representando al Senado Damián Cepeda en el Comité del Senado de la República. Actualmente forma parte de la mesa directiva del Comité de Cámara de Diputados en el modelo de Naciones Unidas realizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México en su 7ª edición. Es delegada de la Organización Juvenil Incidencia UNAM en el programa de la Organización de Naciones Unidas, encargada de la logística de los modelos de Naciones Unidas. Igualmente forma parte del Consejo General de la División Delegación Internacional de la Organización Juvenil Democrática Orgullo. Finalmente, es miembro activo del Semillero del Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa. Les damos un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias por la presentación. Buenos días, asistentes, padres de familia, compañeros, niños y profesores. Un trato para mi compañero Pablo, estar aquí representando la UNAM. Y hablando de un tema muy fundamental, pero que muchas veces se deja de lado, que es materia ambiental, más
importante en este tratado de Temer, que en su principio fue legal, hablando de materia, la responsabilidad de sostenibilidad ambiental. Siguiente, por favor. Como índice y como error en la primera palabra, tenemos una introducción. Abordaremos los temas de la evolución de los compromisos ambientales, así como las instituciones y normas, también la promoción del consumo responsable, los mecanismos de seguimiento y cumplimiento, las oportunidades para la sostenibilidad, y finalmente terminamos con unas conclusiones y unos enfoques en futuro que como internacionalistas tenemos que dar para poder realizar y poder lograr este análisis de cómo será la disponibilidad en unos años y con este nuevo gobierno. Siguiente pregunta. Como introducción, tenemos la importancia en la ambiental y es donde quiero dar este concepto de sostenibilidad ambiental. Lo que aquí nos aqueja y lo que escucho mejor. Sí. Gracias. Como mencionaba, este concepto de sostenibilidad transfronteriza es el tema que aquí nos aqueja sobre este acuerdo de cooperación entre estos países, tanto Estados Unidos, México y Canadá, el cual se propone y se busca la colaboración entre estos estados con sus instituciones para generar políticas en conjunto junto con la iniciativa privada para enfrentar estas dos grandes problemáticas que son a nivel ecológico y a nivel social, evitando la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad, al igual que pues, los impactos negativos que este tratado ha tenido afectan especialmente a las comunidades locales, perdiendo su riesgo y su sustento. Siguiendo con la reducción de los compromisos ambientales en un inicio de la Latinoamericana y luego recientemente, firmado el 30 de noviembre de 2018, el TELCAN en sus primeros pasos fue inicialmente enfocado hacia el comercio. Si bien no como México, sacamos un beneficio grandioso en materia económica de ello, le ha dejado de lado la importancia ambiental. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se hizo? Con la administración de John Bull, se centró en las negociaciones internacionales, pero bajo Clinton se restringieron los acuerdos para incluir aspectos ambientales. Y es cuando se inicia el acuerdo de cooperación ambiental de América del Norte en la CAN. Igual suscrito junto con el TELCAN en el inicio, pero aunque se suscribió fue un acuerdo más aparte que unificado con el TELCAN. Fue más que nada escrito para poder decir, ok, se nos olvidaba de meter aquí. Bueno, hagamos este acuerdo, pero solamente decimos en escrito, no lo hemos implementado realmente. Lo que dejaba principalmente a México, porque los tres, México tiene grandes recursos para tener el bien, por otro lado, había incertidumbre para México, porque por el lado de Estados Unidos y Canadá se decía que teníamos una falta de legislación ambiental muy poco desarrollada, muy poco banal, que no le dábamos importancia, y era cuando las empresas privadas se aprovechaban y decían, pero este país, México, también parte del sur global, tiene muy poca legislación ambiental, podemos aprovecharnos de ello, podemos sacar ventaja de eso. Entonces, igualistas, sacar mucho de ventaja. Con ello, que se dio la creación de la CIMARNAP, como ya lo mencionó mi compañero en la primera ponencia. Posteriormente se dio la creación de la PROPETA y la reforma de la ley LCA. La CIMARNAP en 1924 la Secretaría de Medio Ambiente proporcionó por el CIPESA como institución gubernamental encargada de la política ambiental en México. Posteriormente, esta secretaría se transforma en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en CIMARNAP en el año 2000, separando esta función de la PES. Por otro lado, la PROPETA, como ya lo mencionaba, en 1922,
la Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente, el propósito de vigilar y garantizar el cumplimiento de las leyes ambientales en México. Esta institución fue encargada de sancionar y es encargada de sancionar las violaciones ambientales. Por otro lado, la reforma de la Ley General de Seguro Ecológico y Protección al Ambiente, la que mencionaba el tema, es la ley ambiental más importante en México, la cual sí ha sido reformada en varias ocasiones para poder fortalecer la protección del medio ambiente y adaptarse a las necesidades y retos emergentes que han surgido. Finalmente, como lo mencionaba, este acuerdo de cooperación ambiental de América del Norte, el acuerdo de Yucatán, en los integraciones surge, pero pues estamos solamente a realizar los esfuerzos de protección ambiental a nivel regional y prevenir que los países utilicen la actitud ambiental Por otro lado, tenemos los compromisos ambientales por el TMEC, ya establecidos como tal. Quiero destacar 4 principales puntos que son de principal y primordial importancia. El número 1 es la cooperación y la protección del ambiente. Con ello se busca la cooperación trilateral en donde los 3 países se comprometen a trabajar juntos para enfrentar desafíos ambientales comunes, como la contaminación transfronteriza, el manejo de desechos y la protección de ecosistemas compartidos. Por otro lado, también destaco la promoción de políticas sostenibles, en el cual se asegure que el crecimiento económico no se logre solo a expensas del entorno natural. No, en particular el TMEC alienta a los gobiernos a implementar y hacer cumplir las leyes ambientales rigurosas, desde la regulación de emisiones industriales hasta la gestión de recursos naturales. Por otro lado, también hemos destacado la preservación de la flora y la fauna, un recurso muy importante para nosotros, el cual el TMEC, este tratado, impulsa la conservación de especies en peligro de extinción y la lucha contra el tráfico ilegal de vida silvestre. Además, reconoce la importancia de proteger los hábitats naturales, y particularmente en ecosistemas, ha sido de vital importancia para el establecimiento de los bosques y humedales. Finalmente, como cuarto punto, también destaco la transparencia en la gestión ambiental, donde los gobiernos deben ser abiertos y responsables en la manera en que se implementan sus políticas ambientales. Se establece un mecanismo para que los ciudadanos, las organizaciones y las empresas puedan monitorear y exigir el cumplimiento de las leyes ambientales, promoviendo así la rendición de cuentas y la gestión más eficaz de los recursos naturales. Aquí pongo como ejemplo una tabla en la cual se establecen los 3 países firmantes, México, Canadá y Estados Unidos, a lo largo de los años, inicios del siglo XXI, en la cual se puede ver si nos ubicamos en la Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias, ninguno de los países se firmó. Sin embargo, como en el Acuerdo de París y el Convenio de Rotterdam, podemos ver que también se ha firmado por estos países. Sin embargo, también destacamos Estados Unidos no ha firmado muchos de ellos, solamente México y Canadá. Y esto es porque no le conviene, no en materia económica con fronteras, no está de acuerdo en todo para que se implementen medidas o condiciones. Está educado a ellos, a los demás países firmantes, para poder tener una regulación en materia ambiental sobre el cuidado de sus especies. Los avances ambientales en Internet. Ahora tenemos que utilizar el Internet. Y como lo mencionaba igual al principio mi compañero Osvaldo, el capítulo 24, este capítulo ha sido una materia muy importante, dado que fue un desarrollo que es parte importante del desarrollo sustentable y mecanismos de desarrollo riguroso, donde se incorporan disposiciones ambientales más estrictas y vinculantes. Al igual que en materia de cooperación y cumplimiento, tenemos la creación de un comité de medio ambiente para realizar la implementación y la identificación. Junto con este capítulo, que es muy extenso, parte más de 10 hojas, tenemos la inclusión de temas como la protección del medio marino, la calidad del aire y la gestión de residuos.
igual que la promoción de la transparencia, la participación pública y la cooperación en protección ambiental. Junto con ello, tenemos la evaluación de impactos ambientales en proyectos significativos para los urbanos, la colaboración en la conservación de especies invasoras, muy importante para nosotros, dado que pues realmente tenemos mucho que dar en flora y fauna, y terminamos con el reconocimiento de la importancia cultural y social del medio ambiente para las comunidades indígenas, la cual pues tenemos un ejemplo de esta ley cuando recién se firmó el TELECAN, pues hubo una gran disponibilidad por parte de este grupo, que cuando estaba muy inconforme sobre estas medidas, principalmente iban a beneficiar al sector privado y dejar a un lado los otros. También por parte de Telecan y de la parte de ARACEMEC, se creó una comisión para la cooperación ambiental en el nuevo Tratado de Libre Comercio. Sí, totalmente. Ya que antes, en Telecan, la cooperación era principalmente voluntaria y había bastante flexibilidad en función de las políticas públicas, como ya lo dijo mi compañero Osvaldo. Realmente es un tratado de libre comercio, no es un tratado de cooperación ambiental, por lo tanto, no eran realmente prescindibles estas políticas por parte de las tres partes involucradas. Pero a su vez, en el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, se implementaron mecanismos de resolución de disputas, las cuales fueron principalmente consultas ambientales, medioambientales y diversos comités con el fin de poder resolver problemas que se generasen con el nuevo tratado o con los nuevos proyectos económicos que se establecieron en los diferentes estados. A su vez, también se promovió más el consumo responsable en el nuevo tratado México, Estados Unidos y Canadá, lo cual se debe a que en el Telecan simplemente era una promoción, realmente no era nada vinculante, no había exigencia por parte de los estados de cumplir estas responsabilidades. A su vez, en el TEMEC, los estándares ambientales para los productos fueron más específicos, ya se pensaba más en que un producto cumpliera ciertas regulaciones respecto a otro, cosa que no pasaba antes. A su vez, también se establecieron nuevos aspectos como la ayuda a los consumidores a conocer de qué están hechos, porque en muchas ocasiones antes los productos respondían lo que estaban hechos y la gente y los consumidores no conocían de qué estaban consumiendo y cómo podía hacer esto daño al medio ambiente. Ya ahorita mismo hay muchos productos en los cuales se puede observar de qué están hechos y cómo esto puede tener un impacto. A su vez, igual sigue habiendo cierta estrategia de producción, pero es una estrategia más a las empresas y a las organizaciones con el fin de promover un consumo más consciente y responsable. A su vez, hay nuevos mecanismos de seguimiento y cumplimiento del nuevo tratado, los cuales son auditorías y revisiones periódicas del tratado, con el fin de que las entidades y las organizaciones empresariales y gubernamentales puedan seguir cumpliendo los acuerdos establecidos. O sea, además, se tienen que adoptar nuevas políticas, ¿no?, por parte del Estado para favorecer la materia ambiental. También hay nuevas oportunidades para la sostenibilidad. Se establecieron también en el mismo capítulo 24 cláusulas verdes, que eran requisitos ambientales obligatorios para pasar el producto a otro de parte del Estado o para que una empresa del Estado pudiera llegar a México o a Canadá o a Estados Unidos. A su vez, se intenta reportar el Objetivo de Desarrollo Sustentable 17, el cual es la cooperación para los objetivos. Por lo tanto, se busca cooperar mutuamente con el fin de cumplir los objetivos de la vida marina, la vida ecológica y el desarrollo sostenible. A su vez, se hicieron nuevas acciones implementadas como una
capacitación a empresas. En esta capacitación a empresas se buscó enseñarles prácticas sostenibles, para que pudieran reducir su impacto ambiental y cumplieran las nuevas normativas. A su vez, se fomentó la responsabilidad ambiental. Se han hecho diversas campañas por parte de estos gobiernos con el fin de que se le dé una cultura de sostenibilidad a las empresas y se les dé talleres y seminarios para mejorar dichas prácticas ambientales. A su vez, los diferentes mecanismos de seguimiento y cumplimiento del Tratado de Libre Comercio han fortalecido el sistema de auditoría para detectar incumplimientos, lo cual significa que si una empresa canadiense está afectando al medio ambiente en una región de Chiapas, puede llegar a tener una auditoría frente a una comisión superior, la cual puede establecerle ciertas acciones en caso de seguir incumpliendo estas normativas del Tratado de Libre Comercio. A su vez se han hecho revisiones y actualizaciones constantes. Ya ha habido cambios para que las industrias y las nuevas tecnologías puedan desarrollarse en las tres partes involucradas sin que haya ningún problema respecto al medio ambiente. Por último, las conclusiones. Podemos observar que si bien ha habido un cambio en el Telecan y el TEMEC y se han implementado nuevas materias en cuestión sostenible y en cuestión ambiental, sigue sin ser no sigue teniendo tanto el impacto que tiene, lo cual sigue habiendo limitaciones y sigue habiendo problemas. En Estados Unidos y México ha habido un cambio de gobierno y en Estados Unidos lo va a haber. También en Canadá el próximo año son elecciones, lo cual también puede beneficiar un nuevo cambio de gobierno. Estos gobiernos tienen que involucrarse en la gestión de nuevas acciones sostenibles con el fin de ayudar y apoyar al medio ambiente y poder cumplir el tratado o mejorar el tratado de México, Estados Unidos y Canadá, ya que como sabemos se va a renegociar. Entonces en esta renegociación se tienen que establecer más puntos para la sostenibilidad y la sustentabilidad principalmente, con el fin de que no haya ningún problema en materia ambiental en estos tres Estados Unidos. Esta es la conclusión. Muchas gracias. Gracias, Eduardo y Joanny. Y continuamos con nuestra tercera ponencia, la cual está titulada como Resolución de disputas ambientales en tratados comerciales, casos de estudios del Telecan y TEMEC. Presenta Daniela Mela Briones. Ella es estudiante del 10º semestre de la licenciatura de Administración de Negocios Internacionales y del 6º semestre de Contaduría en el Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana. Con un firme compromiso hacia la integración del medio ambiente en el ámbito económico, Daniela ha orientado sus estudios y experiencias hacia la promoción del desarrollo sostenible. Durante su formación académica, Daniela tuvo la oportunidad de realizar una movilidad estudiantil en la Universidad de Viana, en Frankfurt-Oder, Alemania. Esta experiencia internacional no solo permitió desarrollarse en un contexto social y experiencia internacional, además, también le brindó una comprensión profunda sobre la importancia de las prácticas ambientales sostenibles en Europa. A lo largo de sus estudios, Daniela ha participado en diversos proyectos y actividades que resaltan su dedicación a la sustentabilidad. Entre ellos, destaca un proyecto innovador y ganador de la Feria de Emprendedores de la Facultad, donde presentó un impermeabilizante ecológico elaborado a base de productos orgánicos como el nopal y la flor. Muchas gracias, espero que se escuche bien. Hasta allá. Bueno, yo les voy a presentar el tema, ya se mencionó, resolución de disputas ambientales en tratados comerciales, casos de estudio del Telecan y TEMEC. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los tratados internacionales, estos son un instrumento
que se firman y se crean para fomentar el desarrollo de los países involucrados y igualmente son creados principalmente con fines económicos y comerciales. Sin embargo, aunque son creados con este fin, se debe de resaltar el hecho que también impactan en diferentes áreas, como el área, no sé, educativa, en el sector de salud, en el sector tecnológico, entre otros. Y bueno, en las últimas décadas se ha promovido mucho la cooperación entre países en temas protección ambiental y la sustentabilidad. Siguiente, por favor. Como fue en el caso del Telecán, en principios de la década de los 90, este acuerdo fue considerado como el acuerdo más verde por el hecho de incluir un acuerdo paralelo que promovía la protección ambiental. Este acuerdo era el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, también conocido como el ACAN por sus siglas. Siguiente, por favor. Dentro de los objetivos de la ACAN se encontraban varios. Yo aquí presento 4 de ellos, que en resumen son el impulsar el desarrollo sostenible, fortalecer la cooperación en materia ambiental, mejorar la legislación y las prácticas de derecho ambiental, promover políticas y medidas para prevenir la contaminación ambiental y bueno, con eso podemos entender y creer en la intención que tenía la CAN en la protección del ambiente. Sin embargo, desde sus inicios, como ya mencioné, en los inicios de la década de los 90, se ha debatido mucho las verdaderas razones detrás de su creación, por favor, ya que durante las negociaciones del Telecán y de sus acuerdos paralelos, en este caso fue la CAN, en un principio se presentaban diversas preocupaciones de grupos principalmente ambientalistas que trataban de asegurar que la entrada de un nuevo acuerdo tuviera el menor impacto posible. Esto de igual forma se hizo por el pronóstico que se tenía de un mayor deterioro ambiental debido al supuesto crecimiento de la integración económica y esto aunado a un mayor flujo de bienes y servicios entre dos países que lo integraban, en este caso era México, Estados Unidos y Canadá. Es así como se tiene la intención de contar con un organismo que pueda mitigar los impactos ambientales, y es así como se crea en este caso el ACAN. Dentro de su creación se tuvo la intervención de varias organizaciones, de varios expertos también. Entre ellos, por ejemplo, se encontraba el Environmental Defense Fund y el World Wildlife Fund, que eran organismos Estados Unidos principalmente, son los que intervinieron en ello. Contribuyeron en la conformación de contribuyeron en la conformación de una comisión de cooperación ambiental y en varias exposiciones ambientales que se incluían en estos acuerdos, en el Telecán y en los acuerdos paralelos. En este punto México sostenía una oposición a una mayor participación, esto debido a una preocupación que tenía debido a su capacidad limitada de poder hacer cumplir su legislación ambiental. Sin embargo, al final resultó el CAN, se creó y más que ser un compromiso profundo de los 3 miembros de lograr una efectiva protección ambiental, este resultó de una necesidad por parte de los gobiernos de lograr una rápida ratificación del Telecán y así asegurar una aprobación de la opinión pública, es decir, querían ya ponerlo en marcha, ya necesitaban tener este acuerdo para poder unir sus lazos comerciales y para poder hacerlo necesitaban justo asegurar la opinión pública y tener este acuerdo que mitigara los impactos ambientales. Entonces se creó rápidamente, probablemente ni siquiera con la suficiente investigación y para que tuviera una efectiva mitigación a los problemas ambientales. Esto no se va a poner en duda por su creación. Por favor. Antes de ir a la siguiente diapositiva, les muestro este organigrama que muestra un poco también la jerarquía que tenía el Telecán con el ACAN y en este caso la Comisión de Cooperación Ambiental. En primer lugar se encuentra el Telecán, se encontró el Telecán con el ACAN. Estos eran acuerdos paralelos y bueno, del ACAN surge lo que es la Comisión de Cooperación Ambiental. De ello, el Telecán hoy en día pues, ya fue sustituido por el TME, que entró en vigor el 1 de enero de 2020. El ACAN de igual forma hoy en día
ellas ya es el acuerdo en materia de cooperación ambiental, entró al mismo tiempo en vigor el TEMEC. Y la CCA, ahora sí, es una cooperación que actúa como mediador procesando las peticiones que tanto ciudadanos como empresas, como estados o gobiernos pueden presentar ante esta organización para su solución. Y de esta comisión emanan lo que es el Consejo Ministerial, el Comité Consultivo Público Conjunto y el Secretariado. En cuanto al Consejo Ministerial, se encuentra, bueno, este está conformado por ministros de Medio Ambiente de cada estado, de cada país, y es el principal órgano de la toma de decisiones. Posteriormente, el Comité Consultivo Público Conjunto toma el papel de asesor y promueve la participación pública. Finalmente, el secretariado también tiene un papel muy importante, ya que de él depende la gestión diaria, la administración de peticiones y la elaboración de informes por favor, la elaboración de informes que resultan del proceso de resolución de disputas. Este proceso consta de 4 pasos o de 4 fases, en donde en primer lugar se encuentra la petición. Es cuando algún individuo, ya lo había mencionado, un individuo, una empresa, una organización, alguien, un agente, nota o destaca la omisión de la aplicación efectiva de una legislación ambiental, es decir, puede notar alguna problemática ambiental, alguna empresa contaminando, y hace esta petición, la presenta ante la CCA, que es la Comisión de Cooperación Ambiental, y posteriormente se procede a una revisión. Esta revisión se hace por medio de la Secretaría, como les mencioné, se evalúa la petición, se recaba más información tanto por la parte demandante como la de la demandada, y si se procede a realizar un informe, en este caso es el expediente de hechos, en donde se detalla toda la información del caso, toda la información obtenida, y finalmente también se hace una publicación en la página oficial de la CCA, de la Comisión de Cooperación Ambiental. Dentro de esta página, si ustedes entran, pueden encontrar todas las peticiones activas, todos los casos activos, todos los casos cerrados y los informes publicados por la misma CCA. Esta publicación se hace con el fin de promover la transparencia y la participación ciudadana. Cabe resaltar que la CCA, esta comisión, no tiene el poder de imponer sanciones o intervenir directamente en la legislación o en la ejecución de leyes de los países miembros, algo muy importante que se debe tomar en cuenta, ya que es así como la CCA actúa como un facilitador de cooperación y transparencia, supervisando y promoviendo el cumplimiento de las leyes existentes. Es decir, no tiene el poder ni ni la autoridad de imponer sanciones o multas, tampoco de exigir un cambio, solamente lo que logra hacer es la publicación del informe y que pues, se ve al público. Siguiente, por favor. Aquí les presento una tabla del total de casos o peticiones presentadas en el año 2003, a 10 años de la puesta en marcha de Telecan y de la CAN. Aquí se encuentra un total de 38 casos, en donde quiero resaltar México, ya que cuenta con 17 casos presentados a comparación de Canadá y de Estados Unidos. Canadá cuenta con 13, Estados Unidos solo con 8. Ahí podemos notar una diferencia significativa. Igual, los casos cerrados son 22 en total. También es una cantidad destacable. Y en el expediente de hechos solo son 4 los informes que se realizaron. Son muchos los casos cerrados y pues 12 los casos que se encontraban activos en ese momento. Por favor. En este caso, esta es una tabla igual realizada, actualizada para el presente año, 2004, en donde tenemos ahora 143 casos presentados ante la Comisión de Cooperación Ambiental, en donde ahora, quiero que de igual forma, quiero que noten, para el caso de México son 80, siendo más del 50% de casos presentados entre los 3 países miembros. Y hay de nuevo una diferencia significativa comparándolo con Canadá, que tiene 45, y Estados Unidos 18. Si recuerdan, con la tabla anterior solo tenía 8 en 2003 y tuvo un aumento de 10 veces.
igual, los casos cerrados son demasiados, son 107 casos los que se encuentran cerrados, en donde no se hizo ningún expediente de hecho, solo se cerró. Son 9 los casos que se encuentran activos y 27 informes presentados ante esta comisión. Siguiente, por favor. Finalmente, ya para empezar a cerrar, presento los desafíos que me llevaron a incluir con esta presentación, donde México cuenta con el mayor número de casos presentados, de peticiones, para las tablas lo pudimos notar. Esto nos lleva también a entender que hay una desigualdad entre los países. Como lo dije al principio, el objetivo de este instrumento, de crear estos acuerdos, es lograr un desarrollo de los 3 países. Sin embargo, aquí para el caso de México hay una desigualdad a comparación de Estados Unidos y de Canadá, dando a entender que hay países, estados más beneficiados que otros. De igual forma, otro desafío es la oposición a una legislación ambiental homogénea con obligaciones estrictas. Para el caso de México, no solo de México, también pasó con Estados Unidos y con Canadá, era un poco difícil ceder su legislación ambiental y poder crear una homogénea en donde se pueda obligar estrictamente a un cumplimiento de una legislación ambiental e imponer sanciones. Lo pudiera hacer la CCA, pero no se hace, y a la resistencia de ceder su independencia política ambiental, como ya mencioné. De igual forma, otro desafío es la necesidad de una mayor cooperación y participación social. Aquí quiero destacar 2 cosas. Una es que para la CCA, no solamente las instituciones, los gobiernos, las empresas pueden crear peticiones, nosotros como individuos también podemos presentar peticiones ante la CCA. Entonces, es por eso que se hace la publicación de estos informes, para fomentar la transparencia y la participación de nosotros como ciudadanos para hacer esto. Y también está el concepto de corresponsabilidad ambiental, en donde bueno, existen 3 agentes activos, contaminantes económicos, que son los gobiernos más grandes, las empresas, las organizaciones y nosotros como individuos. Cada uno tiene que cumplir con cierta responsabilidad y tomar ciertas acciones para poder lograr ese cambio. Y finalmente, otro desafío es la consideración del PASAN, que se consideró como un acuerdo blando. ¿Qué es un acuerdo blando? Lo presento en una presentación, de acuerdo a la definición de Gustavo Vega en su trabajo titulado el Tratado de Libre Comercio en América del Norte, en 20 años, balance y perspectiva, en donde define a un acuerdo blando como aquel que evita disposiciones que establezcan obligaciones precisas y normalmente abundan en las áreas de medio ambiente, derechos humanos y derechos laborales. Esto, pues, podemos notar que con lo que vimos en la presentación, encaja un poco lo que es, o lo que fue el ACAN dentro de esta definición de un acuerdo blando, incluso desde su creación, cuando se creó y se tuvo que validar rápidamente para poner en marcha el Telecan y poder ya tener este inicio de comercio entre estos países. Se entiende que no hubo una debida, o sea, lo presentó anteriormente, pero es como una debida intención de proteger el ambiente, de tener una protección ambiental. Entonces solamente se firmó, se creó y era para poder aprobar el público. Y bueno, con esto podemos entender que como resultado entendemos que en materia ambiental falta mucho por hacer. En cuanto a Telecan, ya existe un capítulo dedicado a materia ambiental, sin embargo, aún falta mucho. Como ya se mencionó, incluso en la ponencia, en la mesa de ayer, en cuanto a derechos laborales, se concluye lo mismo, que aún falta mucho cambio por hacer, aunque ya se están tomando medidas más estrictas, aún nos falta mucho por lograr. Eso es todo de mi parte. Bueno, continuamos con nuestra siguiente ponencia, la cual en esta ocasión será en línea.
el estudiante Itzel Yolotzi Ayala Arias. El título de su ponencia es El multilateralismo obligatorio como parte de la cooperación internacional hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 en medio del proceso comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Itzel es estudiante del séptimo semestre de Relaciones Internacionales, perteneciente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Autónoma Nacional de México. Sus temas de interés están centrados en medio ambiente y el cumplimiento de los compromisos ambientales internacionales, industria automotriz y su comercialización con la región de América del Norte e industria energética. Muchísimas gracias por la presentación. De antemano me gustaría agradecer al Observatorio de la Relación Binacional entre México y Estados Unidos por la cálida invitación a realizar un artículo, y en ese sentido me gustaría felicitar a mis compañeros de la mesa. De igual forma, presento una disculpa por no estar presente en vivo, pero por complicaciones académicas y de salud, pues ya no pude asistir. Sin embargo, les traigo una pequeña reflexión de lo que fue mi artículo y de lo que quise transmitir. Me voy a tomar el atrevimiento de presentar mi artículo, ya que no preparé una presentación, pero espero que también se pueda entender a partir de esta presentación. Nada más me toma un segundo. Listo, no sé si se puede ver, que me puedan confirmar. ¿Sí? Perfecto, pues muchísimas gracias. Vamos a adentrarnos a la parte de mi artículo. Yo decidí titularlo como El multilateralismo obligatorio en medio del proceso comercial entre México, Estados Unidos y Canadá hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenibles. Y dentro de mi discusión parto del cambio climático como una cuestión fundamental de la agenda internacional, donde se va a ver involucrada toda la cooperación internacional a partir del multilateralismo obligatorio. En ese sentido, yo sitúo a América del Norte como una zona de gran prosperidad económica, como que van a realizar un esfuerzo ambiental en conjunto a partir de los diversos acuerdos internacionales que se dan a partir del siglo XXI, y que también va a buscar ser una región competitiva frente a otras regiones como lo podrían ser la Unión Europea. Parte de mi introducción menciona pues diversos antecedentes, como son los acuerdos del milenio en el 2000, donde son 189 países de la ONU participantes, pero también menciono el reciente Acuerdo de París del 2015, firmado el 12 de diciembre, como parte de la Conferencia de Partes y como uno de los esfuerzos mundiales por pactar en términos jurídicos, económicos, políticos y sociales para mitigar los efectos del calentamiento global. Posterior a ello, observo que el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá es un esfuerzo para abordar conjuntamente la crisis climática, y también se inserta como un instrumento parte de la cooperación internacional dentro de la región de América del Norte. Para mí fue imprescindible identificar las implicaciones y oportunidades que enfrentan los tres países en el desarrollo de la negociación, y también ver el tratado no solo como uno comercial, sino también como una cuestión geopolítica que busca el máximo beneficio de las tres partes, ¿no? Voy a adentrarme un poco a cómo es que identifiqué el TEMEC. Lo veo inmerso en una relación intrínseca entre el comercio y el desarrollo sostenible, y el desarrollo sostenible se entiende a partir de la gobernanza ambiental, es decir, que van a participar conjuntamente diversos actores como son los estados, la sociedad civil y las empresas. Y es que busqué estudiar cómo se lleva a cabo la renegociación del TEMEC a partir de la protección ambiental mientras se da el proceso comercial. Ahora bien, yo introduzco el multilateralismo obligatorio como esta obligación internacional más allá de la voluntad de las partes para cooperar en la resolución de problemas que acontecen en una situación común. Entonces, yo abarco mi artículo a partir de tres apartados, que son la teoría del multilateralismo obligatorio, sus principios fundamentales y qué retos enfrenta cara a los objetivos de desarrollo sostenible. También identifico ciertos retos y oportunidades frente al compromiso ambiental, y al final hago un estudio de los objetivos de desarrollo sostenible y la relación con el capítulo 24, que es renegociado en el 2017 dentro del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá.
Les voy a hablar en un principio sobre la teoría del multilateralismo obligatorio, los retos y principios fundamentales. Para mí fue esencial identificar una concepción del multilateralismo. Entonces yo situé al multilateralismo, según Creel y Fox-Dyson, como la coordinación de políticas y prácticas nacionales entre múltiples estados. Entonces, cuando nos referimos a la teoría, no solo se habla de esta coordinación, sino hay una obligación, como les mencionaba anteriormente, más allá de la voluntad de los estados a cooperar, porque entran temas que necesitan resolver en comunidad e incluso con la cooperación internacional. Igual, pues involucran temas de una agenda que va alineada a estos mismos y sobrepasa la intención de las partes. Podríamos hablar también que se sustenta en la igualdad soberana y la debida cooperación. Sin embargo, al momento de actuar y en un escenario donde se debe de accionar, pues ya no vamos a ver esta igualdad soberana de los estados y se van a superponer unos en frente de otros. Esta teoría se podría ejemplificar muy bien a partir de la Agenda 2021, establecida en 1992, y la Agenda 2030, que es donde se establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, situada en 2015. ¿Por qué? Porque aquí está esta cooperación internacional que va más allá de los estados, justamente para mitigar los efectos del calentamiento global. Entonces, ¿bajo qué principios se puede concebir este multilateralismo obligatorio? Estos principios claramente son del derecho internacional público y es bajo los cuales se llegan a pactar ciertos tratados, acuerdos o negociaciones que ayudan a la resolución de diversas problemáticas. Pues yo situé tres principales principios. Uno de ellos sería el principio de libre consentimiento, entendido como que los estados suscriben sin coacción alguna un tratado donde la voluntad propia se está viendo dentro de este marco y que no existe dolo ni error. También hablo del principio de buena fe, donde hay esta intención de cumplir las obligaciones contraídas con una conducta recta y honesta. Hablo finalmente de la pacta sunt servanda, entendida como lo pactado obliga, en el sentido de que va a haber un cumplimiento estricto del compromiso internacional por un Estado. Entonces, vamos a ver que el TEMEC se engloba en un esfuerzo prioritario del multilateralismo obligatorio donde se cooperan asuntos de interés de los tres países. Se va a ver un intercambio de opiniones al adherirse a nuevos tratados que fortalezcan el multilateralismo y pues a la par se van a suscribir ciertos acuerdos como el acuerdo en materia de cooperación ambiental entre Estados Unidos, México y Canadá, que entra en vigor a la par que el Tratado de Libre Comercio. Y aquí en la parte de la página 4 de mi artículo, pues yo hice un diagrama muy breve sobre cuál es el proceso que pasa durante la renegociación del TEMEC y finalmente cómo el multilateralismo obligatorio está siendo parte de esta negociación. Igual, identifiqué un reto que es destinar eventualmente una sección de carácter vinculante y coercitivo frente al calentamiento global, porque si bien el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá tiene este capítulo 24 que engloba más actores, que incluso habla de más resoluciones ante la crisis climática, no se está abordando el calentamiento global, siendo la principal causa por la que surge el Acuerdo de París. Ok, posterior a ello, podemos ver que si bien el TEMEC puede estar teñido de características esenciales como es el multilateralismo obligatorio, también puede haber aspectos políticos y económicos insertos. ¿Por qué lo digo? Ya lo mencionaba como parte de mi introducción, y es que se genera una región competitiva frente a otras regiones. El TEMEC también surge como esta intención de poder establecer una región que pudiera competir contra la Unión Europea, pero en América del Norte. ¿Por qué? Porque tenemos tres países que cumplen distintas funciones. Por un lado tenemos a México como un sector agrícola súper productivo, tenemos a Canadá como una industria manufacturera muy sólida y tenemos a Estados Unidos como el país tecnológico de carácter mundial. En ese sentido, vemos que cada característica que tiene cada país ayuda a reforzar la zona de gran prosperidad económica. Y vemos que ayuda al cumplimiento de intereses unilaterales, pero también multilaterales. Vamos a ver que va a haber una influencia en el camino de los futuros patrones de comercio y de inversión. Posterior a ello está el capítulo número 2 que hago dentro de mi artículo, que es el retos y oportunidades frente al compromiso ambiental. Y es aquí donde identifico los retos que hay en cuanto a cómo se ha desarrollado esta renegociación e incluso cómo se han desarrollado las acciones
a partir de que se da esta renegociación de los estados. Entonces, identifico un primer reto que trata en cuanto al buen seguimiento de los tratados, pues muchas veces Estados Unidos se llega a ausentar de la parte climática. Si bien vemos que Estados Unidos renegocia este tratado de libre comercio entre México y Estados Unidos y que firma incluso conteniendo el capítulo 24 de la parte ambiental, pues vemos que ya no ratifica el Acuerdo de París. Entonces, esta cooperación internacional se está viendo mermada o incluso este multilateralismo se está viendo mermado porque Estados Unidos no está completando todo el englobado de tratados que hay. También puedo identificar una oportunidad como es transformar la economía de la región hacia un esquema mayormente sustentable. Es decir, y yo retomé una sugerencia que tiene la CEPAL hacia movilizar la eficiencia energética y tecnologías de mitigación y adaptación contra el calentamiento global. Identifico una segunda oportunidad que trata sobre designar un capítulo sobre las medidas coercitivas que se tomarán respecto al calentamiento global, y eso ya lo hablaba como parte del capítulo número 1 de mi artículo. Finalmente encuentro dos retos más, que uno se concentra en los megaproyectos del gobierno federal y cómo estos están afectando los ciclos de regeneración del medio ambiente. Si bien México está haciendo parte de esta cooperación internacional, que son el Acuerdo de París, de esta parte regional, que es el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, pues internamente está haciendo actividades que merman con estos compromisos internacionales que tenemos, como son el Tren Maya, que pues ha habido diversas situaciones negativas contra la naturaleza, incluso con la biodiversidad. Vemos la refinería Dos Bocas o incluso el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que nos dejan pues con un poco de incumplimiento ante nuestros compromisos internacionales. Y finalmente también otro reto que tenemos que afrontar como país es las concesiones de México que da en cuanto a mineras a Canadá, debido a que sigue con un proyecto extractivista frente a la cuestión climática que se busca atender conjuntamente. Entonces, concluyo en este apartado con que cambiar progresivamente a medidas donde se opte por un círculo de crecimiento, donde se respete el proceso de renovación del ecosistema. Y para el apartado número 3, decido nombrarlo como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su relación con el capítulo 24 del TEMEC. Aquí identifico básicamente cómo es que el Tratado de Libre Comercio se alinea con estos Objetivos de Desarrollo Sostenible y de cierta manera están aportando su granito de arena. En la parte inicial, yo identifiqué los puntos 24.26 y 24.8 que hablan de la creación del Comité de Medio Ambiente para facilitar la comunicación entre las partes, que va alineado al Objetivo de Desarrollo Sostenible, paz, justicia e instituciones sólidas. También a él se alinea el punto 24.5 y 24.6, que promueve los procesos de transparencia y disponibilidad de información. En ese sentido, pues podríamos decir que normativamente, jurídicamente hasta cierto punto e instrumentalmente vemos un compromiso por parte de los tres estados ante esta cooperación internacional y multilateralismo obligatorio. Eventualmente hice una recopilación de otros puntos que están en el 24.9, 24.11, que habla de cooperar para encontrar alternativas que disminuyan el agotamiento del ozono. También en los puntos 24.13, 24.23, 24.24, 24.25, que se alinean al Objetivo de Desarrollo Sostenible 12, entendido como la producción y consumo responsable, y que justo estos puntos hablan acerca de la promoción de prácticas comerciales que incluyan tecnologías limpias que promuevan la conducta de empresas, pero de forma responsable. Finalmente, identifiqué los puntos 24.2 y 24.15 que hablan de la vital importancia que tienen los pueblos indígenas como grupos que forman parte de la política y forman parte del desarrollo de la vida, alineado al Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, que se entiende como las alianzas para lograr los objetivos. Ya se los venía mencionando alrededor de mi ponencia. Parte de esta gobernanza ambiental en la que se puede llegar a entender el Tratado de Libre Comercio al momento de que se anexe este capítulo 24, es que va a haber distintos actores que conformen parte de las soluciones, entendimientos, y no nada más van a ser los estados o las empresas, también va a haber ciertas partes de la sociedad civil que son tomadores de decisiones y que van a influir en este cambio que necesitamos contra la cuestión climática. Y eso sería todo. Agradezco su atención y estoy sujeta a preguntas.
Gracias. Muchas gracias, Isel. Bueno, pues pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Bueno, muy bien. Bueno, chicos, la verdad es bastante grato el ver que ahora los estudiantes se encuentran inmersos en la búsqueda o en el apoyo de lo que es el medio ambiente, ¿no? Y el desarrollo sostenible. Como ustedes bien lo han mencionado, en un principio, cuando fueron las negociaciones del TELECAN, pues no había como tanto una preocupación o un apoyo a lo que es el medio ambiente, y ahora pues lo podemos ir viendo que pues va a estar presente dentro de las negociaciones, ¿no? Y también viendo que se están mezclando lo que son los objetivos de desarrollo sostenible firmados por las naciones, en el cual, bueno, pues sí sabemos que muchas veces tanto Estados Unidos como Canadá, a veces también principalmente Estados Unidos, tienen una cierta, pues, digamos, no tiene una apertura tan fuerte hacia estos temas, ¿no? Sin embargo, bueno, pues también podemos ir viendo que países de otras partes del mundo también han ido de una u otra manera presionando a mucho de esto que tiene que ver con el medio ambiente y el desarrollo sostenible, ¿no? Aquí en este punto me gustaría preguntarles, cualquiera de los que guste responder, pues estamos viendo que más adelante vienen las elecciones en los Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál sería el papel que tendría que tomar cada uno de estos, principalmente tanto México como Estados Unidos, de acuerdo a quién es el que vaya a quedar? Porque ahorita no podemos saber quién va a ser el presidente, estamos en esta incógnita, pero ¿qué papel tendría que tomar cada uno de estos países en relación a que sabemos que queda Donald Trump o queda Kamala Harris? ¿Cuál sería la participación que tendría el gobierno mexicano en esta ocasión? La situación con el gobierno estadounidense en este momento puede ser complicada porque se tiene el antecedente, por ejemplo, de Donald Trump, que fue el propio que decidió sacar a Estados Unidos de los acuerdos de París, y además que en su momento decidió defender que el cambio climático era de los chinos. Entonces, en estas cuestiones, sí es una posturas muy distintas a contrapartidas, al menos en el tema medioambiental. Joe Biden decidió completamente para atrás estas lógicas de Trump, pero si bien la vicepresidenta Kamala Harris de Joe Biden, se esperaría en ese sentido que mantenga esta línea pues de cooperación, ¿no? Sobre todo esta parte de que Estados Unidos muestre el liderazgo de la región, a diferencia de Trump, que ha decidido un poco en su momento aislarse, un poco de de la OTAN y demás, pero al menos en cuestión del gobierno mexicano, que aparte vive en una también mexicano, y Claudio Sheinbaum, la cooperación sí es vital, pero realmente que se dé una igualdad de derechos, porque todo el tratado de alguna manera beneficia a aquel que tiene el control monetario. En este sentido, si bien medioambientalmente México, por ejemplo, tiene la capacidad de explotar sus recursos naturales, pero no de procesarlos, entonces Estados Unidos busca una forma de aventajarse eso porque se encuentra en una cuestión de necesidad de pues sí, de seguir subiendo como nación independiente, y que además la proximidad del Estado mexicano con el estadounidense es vital para una relación que no se puede romper. No es es una relación complicada. Es un caso de Canadá, que a pesar de efectivamente quizás internamente sí ser un país medioambientalista, igual existe la descentralización de empresas y tiene sus empresas por todo el mundo, pero incluso internamente ellos se ven atados a los Estados Unidos porque, como mencioné, su producción de energía para Estados Unidos es muy importante. Entonces no se pueden desligar de los Estados Unidos. Sí hay una importancia de cooperación dentro de los tres estados, pero siempre buscando esta igualdad entre los tres y no solamente
C1, porque cada uno tiene que tener su capacidad de negociación dentro de sus condiciones, sin menoscabar, ¿no? el derecho de- Solamente creo que también se tendría que ver este papel que quiere Estados Unidos implementar, dado que, pues, a mí me gusta mucho la frase de México es muy bonito, pero un novio de Estados Unidos, siempre hemos estado atados a Estados Unidos, a lo que queramos, como esta parte de la relación, pero también pone en poco, pone alerta en Estados Unidos en que realmente China se está posicionando culturalmente, diplomáticamente, económicamente con nosotros, quiere tener una buena relación, entonces es como a Estados Unidos que está diciendo, que está poniendo celoso en esta metáfora, de que no, déjamelo, deja a México, porque México ya desde el siglo XX, 1924, tenemos un tratado, pero no lo toque, porque solamente México es para mí, solamente quiere ver el egoísmo. Entonces, siguiendo con esta línea de que realmente tiene que verse más atado con sujetos a que sigan esa disposición de tener esta relación trilateral más primordialmente en México, porque somos quienes, de los tres, somos los mejores, los que más bien tenemos más recursos ambientales y flora dentro de. Gracias. ¿Alguna pregunta de parte del público? Bueno, Para tengo mucha atención a lo que decían ustedes dos como comité, organismos de este comité de cooperación. ¿Cómo podría ser una guía para que puedan estos ser realmente como de golpe, ¿no? Que impacten, que lleguen a ser como hasta medidas ejecutorias, ¿no? No solo de recomendación como una comisión interamericana, ¿no? Sino como una especie de corte, ¿no? Puede tener un tratado. Y otra pregunta rápida, ¿tú sabes si existe una medida legal tipo de esto que dices de la acción civil para afectar al gobierno, como una amicusculae que pudiera como sumarse, ¿no? Con más fuerza a hacer propuestas, ¿no? Que tres protagonistas del tratado? Felicidades. Bueno, en sí es complicado pensar en que se apliquen medidas estrictas debido a lo que mencionaba en mi ponencia sobre que en cuanto a México, pero también coincide con Estados Unidos y Canadá, es difícil que dé en una legislación ambiental homogénea. Cada uno tiene su propia legislación ambiental. Entonces, para empezar, deberían de coincidir, ponerse de acuerdo en caso de tener un conjunto para crear disposiciones que en los tres estén de acuerdo para que se apliquen. Y de igual forma sería complicado porque también lo mencionaba que en el caso de México, para México, para nosotros en sí es difícil poder aplicar nuestra propia legislación ambiental. Lo podemos ver, lo podemos notar. Entonces, si para México es difícil, aún, o sea, pensar en aplicar una legislación homogénea para ustedes, sería aún más complicado, ¿no? Entonces, pues la respuesta sería ver y coincidir con Estados Unidos y Canadá en una legislación homogénea y ponerse de acuerdo para aplicar obligaciones estrictas. Y probablemente sí la Comisión de Cooperación Ambiental, en conjunto de probablemente algún otro organismo, podrían ser aquellos los que cumplan esta función en caso de que se pusieran de acuerdo para poder hacer efectiva esta posición. ¿Una otra pregunta? Bueno, pues si ya no tenemos más preguntas, pues damos concluida esta mesa y con un fuerte aplauso para